Hola jóvenes, espero que estén muy bien. Nos encontramos nuevamente en la clase online para repasar los contenidos de la unidad número 4 de razonamiento lógico, que tiene que ver, como lo pueden ver en la pantalla, con azar y datos. ¿Ya? Entonces, veamos de inmediato de qué se trata esta unidad y los contenidos que vamos a repasar. Vamos a ver, como lo pueden ver nuevamente en la pantalla. Vamos a ver la representación gráfica de datos. Vamos a ver por otra parte los gráficos, algunos gráficos estadísticos. Vamos a ver lo que son las medidas de tendencia central, lo que es correlación y finalmente una distribución de probabilidades. ¿Ya? Les recuerdo que lo que nosotros vemos acá en la clase online son los temas más importantes de los contenidos correspondientes a la unidad, de manera tal que se les haga más sencillo poder responder la evaluación final de la misma. ¿Ya? Así que vamos con el primer contenido. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la representación gráfica de datos. Veamos un poquito de qué se trata. Vamos a tener un conjunto de datos. Aquí, por ejemplo, tenemos una situación que dice que cumpliendo con el encargo, el jefe de atención al cliente registra los tiempos de espera para ser atendido de 30 clientes en la siguiente tabla de datos. Entonces, como pueden ver, ¿qué vamos a tener acá? Arriba tenemos el número de clientes y en blanco la cantidad de minutos de espera que tiene cada cliente para ser atendido, que es lo que nos plantea el enunciado. Entonces acá los datos que nos interesan en realidad son los minutos de espera de cada uno de los clientes, ¿ya? Que son los que están con blanco, ¿ya? Tengamos en cuenta eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a aprender a hacer acá con este conjunto de datos es una tabla de frecuencias, ¿ya? Eso es lo que buscamos. ¿Para qué nos va a servir la tabla de frecuencias? Nos va a servir para poder tener ordenados los datos que se nos presentan acá de manera desordenada, de manera tal que podamos sacar información de manera sencilla a partir de ellos, ¿ya? Ahora, para hacer esta tablita tenemos que seguir varios pasos. Es como una receta de cocina. Así que los mismos pasos que vamos a ver ahora están dentro del contenido. Así que ahí es cosa que usted se meta al contenido, revise esta como receta de cocina que es paso a paso y va a poder hacer una tabla sin problema. ¿Ya? Veamos estos pasitos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el total de los datos. En este caso nos dice, ¿cierto?, que son 30 datos. Luego debemos, como paso 2, identificar el menor valor de los datos del conjunto. Recuerden que los datos que nos interesan son los que están con blanco. Entonces, esos dentro que están con blanco, buscamos cuál es el número menor, ¿ya? En este caso, como lo plantea aquí, es el 14, ¿cierto? Ahí lo estoy marcando con el mouse, ¿sí? El 14. Luego, como tercer paso, buscamos el número mayor del conjunto de datos. Así que en este caso es el 91, que ahí está abajito, penúltimo. Y con esos dos valores, ahora estos tres datos son importantes. Insisto, repasemos un poquitito. Tenemos que determinar la cantidad total de datos, que en este caso son 30. Como paso 2 debemos determinar el menor valor y como paso número 3 el mayor valor dentro del conjunto de datos. Ahora, ¿para qué determinamos el mayor y el menor de datos del conjunto? Para poder obtener el rango. ¿Qué va a ser el rango? El rango va a ser la resta entre el mayor valor y el menor. Simplemente eso, que en este caso son 94 y 14 que están, como lo vimos, dentro del conjunto de datos. Entonces, en este caso, después de hacer la resta de 91 menos 14, vamos a obtener que el rango es 77. Ese datito lo tenemos que tener en cuenta porque lo vamos a ocupar más adelante. Recuerden, el rango entonces, que es la resta entre el mayor y el menor de los datos del conjunto, en este caso es 77. Luego, debemos definir el número de clases o categorías que se definirán para el análisis de los datos. Para verlo de manera sencilla con respecto a qué son las clases o categorías, son las filas que nosotros vamos a hacer dentro de la tablita que vamos a construir, ¿ya? Y usted, para poder construirla, tiene que seguir la sugerencia que aparece acá. Si tenemos menos de 50 datos, que es el caso que estamos viendo precisamente en nuestro ejemplo, vamos a formar cuatro clases o cuatro filas. Recuerda, las clases son las filas que vamos a tener dentro de la tabla. Hasta 100 datos, ¿cierto? Entre 50 y 100 datos vamos a formar siete clases.
entre 100 y 150 datos vamos a formar 10 clases, entre 150 y 200 datos vamos a formar 12 clases, y para más vamos a construir 14 clases, ¿ya? Entonces, eh, lo que vamos a hacer acá es seguir primer, eh, esta primera sugerencia, que como tenemos menos de 50 datos, ¿cierto? Tenemos 30, vamos a hacer o formar 4 clases, ¿ya? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿qué tenemos? Que vamos a formar 4 clases, o sea, 4 filas en la tabla, y que nuestro rango es 77. Recuerden ese datito, insisto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a definir la amplitud o ancho del intervalo de clase. ¿Qué va a ser el intervalo? Va a ser el rango de qué dato a qué dato nosotros vamos a considerar. De ahí lo vamos a ver de inmediato para que lo vean de mejor manera. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, o en cualquier caso, lo que vamos a hacer para determinar la amplitud del intervalo es tomar el rango, que es el 77, ¿recuerdan? Que ahora lo vamos a ocupar, y ese rango lo vamos a dividir en el número total de clases, que como acabamos de ver, nosotros dijimos que íbamos a hacer 4, ¿ya? Entonces, si hacemos la división en este caso, que sería 77 dividido en 4, nos va a dar 19,25, que lo vamos a redondear en 19, ¿ya? Entonces, vamos a decir que la amplitud del intervalo va a ser 19, que insisto, es la división entre el rango, que en este caso nos dio 77, dividido en el total de clases, que en este caso nos dio 4, ¿ya? Tengamos en la memoria también este datito de 19, ¿ya? Que insisto, lo aproximamos a 19. Luego, como dice aquí, vamos a definir los límites de los intervalos de cada una de las clases. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para definir la primera clase, que son los valores de la primera fila, vamos a tomar el menor valor del conjunto. ¿Se acuerdan que el menor valor del conjunto, nos vamos a volver un poquitito, el menor valor, como lo definimos acá, era el 14 y el más grande era el 91? Tengamos también en consideración esos numeritos. Vamos a partir en el menor. En este caso, como el menor valor es el 14, con ese vamos a empezar nuestra clase. Y lo que vamos a hacer es sumarle 19, que es el valor que acabamos de obtener de la amplitud, que es el valor que obtuvimos ahí, de la división del rango en el número total de clases. Entonces, lo que vamos a hacer a ese 14 es sumarle 19, ¿ya? Que en este caso da 33. Y en ese 33 va a partir mi segunda clase. Y a esa segunda clase, que es 33, le volvemos a sumar 19, que nos va a dar 52. Y así sucesivamente. Al 52 le sumamos 19, nos va a dar 71. Y al 71 le sumamos 19, que es 90. ¿Ya? Ahora, con estos valores vamos a formar nuestros intervalos de clase, que aquí ya quedaría definido y esta sería ya nuestra tablita definitiva. Ya les voy a mostrar cómo vamos a llenar la segunda fila, cada una de las columnas, perdón. Como acabamos de verlo, dijimos que vamos a formar 4 filas, 4 clases, ¿cierto? Por eso hay 4 filas, donde el primer valor de la primera clase, que es ese 14, va a ser el número menor del conjunto de datos, que en este caso es 14. Por eso es 14, porque es el menor valor del conjunto de datos. Luego, dijimos anteriormente que a ese 14 le habíamos sumado 19, que es la amplitud, que nos dio 33, ¿cierto? Por eso este valor llega hasta el 33, porque 14 más 19, 33. ¿Sí? Luego, 33 más 19, 52. Luego, 52 más 19, 71. Luego, 71 más 91, perdón, 71 más 90, perdón, me enredé. 71 más 19, 90. Pero aquí está el 91. ¿Por qué está el 91? Porque si recuerdan, acá nos dio con decimal la amplitud. Y como esa amplitud nos dio con decimal, hace que no nos alcance a calzar justito con el valor más grande del conjunto de datos. Recuerden que el valor más grande del conjunto de datos era 91, el más pequeño era 14 y el más grande era 91. Entonces, siempre la última clase, el último intervalo de la clase, siempre tiene que coincidir con el valor más grande del conjunto. Entonces, siempre la primera clase debe partir con el valor más pequeño del conjunto y terminar en la última clase con el valor más grande. Entonces aquí como al 71 si le sumamos 19 da 90, le sumamos uno más para que calce con el valor más grande del conjunto de datos y así no dejemos datos afuera. ¿A qué me refiero con dejar datos afuera? Ya se los voy a explicar. Ahora que hay que tener en cuenta que esta segunda columnita, que es la frecuencia de datos, tenemos que contar cuántos datos del conjunto
están dentro de ese rango, dentro de esa amplitud que yo acabo de definir. Entonces, dentro del conjunto de datos original, yo tengo que contar cuántos datos están entre 14 y 33. Pero si se fijan, aparecen esos paréntesis, que al lado izquierdo aparece cuadrado y al lado derecho aparece circular. ¿Qué quiere decir cada uno? El de corchete o este cuadrado quiere decir que el primer dato, que es 14, nosotros lo tenemos que incluir en el conteo. Y el 33, que está con ese paréntesis circular, tenemos que no incluir ese valor, ¿ya? Ese paréntesis significa que no incluye el último valor. Entonces, siempre es así. El corchete indica que incluye el valor y el paréntesis circular indica que no incluye el valor. ¿Qué quiere decir que no incluye el valor? Que yo no tengo que contar hasta el 33, yo tengo que contar hasta uno antes. O sea que en esta primera frecuencia voy a contar los números que están entre 14 y 32. Así que ojo con eso, ¿ya? Que en este caso son 5. Verifiquémoslo. Entonces tenemos que contar los datos que están entre 14 y 32. Volvamos a nuestro tablito original. Entonces tenemos que contar los valores que están entre 14 y 32. Vamos contando. Ahí hay uno, ahí hay 2, ahí hay 3, ahí hay 4, acá hay 5 y me falta uno. Habíamos dicho 6, ¿cierto? Se me olvidó. 5, no, eran 5. Ahí están los 5, perdón. Contemos de nuevo, eran 5, ¿ya? Entonces, uno, ahí hay uno, ahí hay 2, ahí hay 3, ahí hay 4, y acá al final está el quinto. Entonces, ¿se dan cuenta? Ahí están los 5, que es el valor que aparece ahí. Entonces, tenemos que los valores que están dentro de ese intervalo son 5. Y luego vamos sumando lo mismo. Aquí contamos, si se fijan, acá está con corchete, por lo tanto, incluimos el 33 en el conteo y el 52 está con paréntesis de circular, por lo tanto contamos hasta uno menos, hasta el 52, por lo tanto aquí tenemos que contar todos los valores dentro del conjunto que están entre 33 y 51, que van a ser 10 y ustedes lo pueden después verificar. Lo mismo después que entre 52 y 71, que en realidad hay que contar entre 52 y 70, que son 9, y en el final, como ambos están con corchetes o paréntesis cuadrados, contamos entre el 71 y el 91 mismo, ¿ya? Y le va a dar ese valor. Y de esa manera nosotros podemos construir nuestra tablita de frecuencias, ¿ya? Eso con la primera lección. Ahora, esto lo podemos graficar, ¿ya? No vamos a andar mucho en el gráfico porque no se le pregunta dentro de la evaluación, pero ustedes lo pueden revisar dentro del contenido. Y les puedo comentar que este gráfico, que es el histograma, grafica los valores que nosotros obtuvimos acá, ¿ya? Que ahí está con otro ejemplo, ¿ya? Que es el ejemplo de histograma. También los datos los podemos representar como un polígono de frecuencia, que es hacer un gráfico, pero que donde cada valor se le anota un puntito y después esos puntitos nosotros los unimos con líneas rectas. También otro tipo de gráfico es el pictograma, donde los datos los representamos con figuras. En este caso, fíjense cómo la información es respecto de alumnos, los alumnos los representamos con personitas, ¿ya? A eso se refiere con pictograma, es representar los datos con figuras. Lo mismo acá. Aquí, como estamos hablando de árboles, cada valor lo representamos, en vez que con una barrita, como en un gráfico de barras, lo representamos con mismos árboles, ¿ya? Esos son pictogramas. También existen los gráficos de barras, que ya son los conocidos, que es graficar con barritas ciertos valores, donde este gráfico de barra también puede ser, en vez de vertical, puede ser horizontal, que generalmente los horizontales se ocupan para temas relacionados con historia. También podemos representar los datos con un gráfico circular o de torta, ¿cierto? Que generalmente los datos se representan en porcentajes para poder comparar cantidades, ¿cierto? Y esos son los gráficos con que podemos trabajar, ¿ya? Tercera lección, que tiene que ver con las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central lo que buscan es poder representar en un solo número un conjunto de datos, ¿ya? Y este numerito, con el que buscamos representar un conjunto de datos, lo podemos calcular de tres maneras distintas, que son las medidas de tendencia central, que son la media aritmética o promedio,
la mediana y la moda. Y nosotros vamos a ver las tres. La media aritmética o promedio es la más fácil porque es lo que conocemos desde que estamos en el colegio, que es el cálculo de un promedio. Entonces nosotros, ¿cómo calculamos un promedio? Sumamos todos los valores que nos entregan del conjunto de datos y el resultado de la suma lo dividimos en la cantidad de datos que nos dieron. Aquí, por ejemplo, los datos eran 15, 33 y 28. Sumamos esos datos y el resultado lo dividimos en 3. ¿Por qué 3? Porque son 3 datos. Y ese es la media aritmética o promedio. ¿Ya? Lo segundo es la moda. La moda dentro de un conjunto de datos va a ser el valor que más veces se repite. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si dentro de un conjunto el valor que más se repite es el 5, la moda va a ser el 5. ¿Ya? Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué situaciones se pueden presentar? Que en un conjunto de datos ningún número se repita ninguna vez, todos aparezcan una sola vez. Entonces vamos a decir que ahí no hay moda o se dice que es un conjunto amodal, como dice ahí. También puede haber que en un conjunto de datos hayan dos valores que se repiten, que tengan mayoría, que se repiten la misma cantidad de veces. Por ejemplo, los dos datos que tienen mayoría son 5 veces. Dos datos se repiten 5 veces. Entonces vamos a decir que los dos datos son la moda. Y vamos a decir que ese conjunto es un conjunto bimodal. Y también puede suceder que en un conjunto haya más de tres valores que tengan mayoría. Cuando ocurre eso, decimos que el conjunto es multimodal y, por ejemplo, si son cuatro datos los que tienen mayoría, esos cuatro datos se anotan como moda, ¿ya? Ahí no se calcula nada, no se suman, no se ni una cosa. Si hay cuatro datos que tienen la misma, que son mayoría, esos cuatro datos uno los anota como moda, ¿ya? Serían cuatro modas, ¿ya? Y el último es la mediana, donde vamos a decir que esta mediana va a ser el valor central de un conjunto de datos, ¿ya? Con el cuidado de que los datos previamente hay que ordenarlos de menor a mayor o de mayor a menor, ¿ya? Usted lo puede ordenar de la forma que quiera, insisto, de menor a mayor o de mayor a menor. Y una vez que los tenga ordenados precisamente de menor a mayor o de mayor a menor, la mediana va a ser el valor que está justo en el medio del conjunto de datos, ¿ya? Y aquí pueden suceder dos cosas. Primero, que el conjunto de datos sea impar. Cuando el conjunto de datos es impar, cuando usted lo ordene de menor a mayor, le va a quedar solo un valor al medio. Entonces, cuando ocurra eso, ese valor único que le quedó al medio será la mediana. La segunda situación que puede suceder es que una vez que ordena los conjuntos de datos de menor a mayor, se encuentre que los datos son una cantidad par. Entonces, cuando la cantidad de datos es par, ¿cierto? No, usted va a ordenar igualmente los datos de menor a mayor, pero le va a pasar que al medio no le va a quedar uno, precisamente porque los datos son pares. Entonces, cuando ocurra eso, usted va a tomar dos valores del centro, ¿ya? Entonces, cuando la cantidad de datos es par, usted toma dos valores, los dos valores centrales, ¿y qué va a hacer con esos dos valores? Le calcula el promedio, o sea, los suma y los divide en dos. Y el resultado de esa operación va a ser la mediana, ¿ya? Y con eso tenemos las tres medidas de tendencia central. Aquí tenemos un ejemplo, donde primero se calcula la media aritmética. Entonces, que es del mismo conjunto de datos con el que hicimos la tablita de frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos los datos, el 15 más el 34 más 56 más 82, todos los valores, ¿cierto? Más 29 más 35 más 67, etcétera. Sumamos todos los valores y los dividimos por la cantidad de valores que son. En este caso, el resultado de la suma son 1567 y esa suma la dividimos en 30. ¿Por qué en 30? Porque son 30 datos. Recuerden que aquí los datos son los que están en blanco, ¿ya? Luego tenemos la moda. Como se pueden dar cuenta, si ordenamos un poquito los datos, que aquí primero se ordenaron los datos de menor a mayor, nos vamos a dar cuenta que el 35 y el 67 son los dos valores que tienen mayoría. Ambos están 35 veces. El 34 se repite dos veces, pero no es mayoría. Recuerden que la moda son los que más veces se repiten. En este caso son dos, el 35 y el 67, que ambos se repiten cuatro veces. Entonces vamos a decir que ambos son la moda, ¿sí? Entonces la moda es 35 y 67.
Y finalmente la mediana. Recuerda que la mediana la tomamos de los valores que están ordenados de menor a mayor. Y aquí están ordenados de menor a mayor, ¿cierto? Entonces, como esta cantidad es par, porque son 30 datos, lo que vamos a hacer es tomar los dos del centro, que es el 49 y el 56. Y esos dos valores los sumamos y los dividimos en dos. Y el valor que nos dio, que es 52,5, va a ser la mediana del conjunto de datos. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un ejemplito. Veamos entonces la cuarta lección que tiene que ver con correlación estadística. Veamos entonces, ¿qué vamos a decir? Existen varios tipos de correlaciones. Eh, Vamos a decir que hay una correlación positiva, como dice ahí, cuando la relación entre dos variables es lineal y directa, de manera que el cambio de una variable predice el cambio de la otra. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que una correlación va a ser la relación que hay entre dos variables. ¿Ya? Eso va a ser la correlación. Y como dice acá, cuando hay una correlación positiva, es cuando las dos variables tienen una relación lineal y directa, o sea que una cambia de acuerdo a la otra, es como una proporción directa, ¿ya? Entonces, cuando se grafican, tienen esa forma que hay. ¿Se dan cuenta los puntitos que como tienden a formar una línea recta hacia arriba? ¿Ya? Entonces, eso es una correlación positiva. Una correlación negativa, dice ahí que es cuando la relación entre dos variables es opuesta o inversa y tiene relación con la proporcionalidad inversa que vimos en la unidad anterior. Entonces vamos a decir que cuando ocurre eso, que dos variables se relacionan de manera inversa, o sea que cuando una sube, la otra baja, vamos a decir que es una correlación negativa. Y cuando graficamos, esas dos variables tienden a formar una línea recta, pero con pendiente negativa, como se ve acá. Por eso es correlación negativa. ¿Ya? Ahora bien, para esas relaciones existe un valor de correlación que se llama R, ¿ya? Ese valor R, depende del valor que dé, nos va a decir qué tan perfecta es la correlación o de qué tipo es la correlación. Veamos un poquito a qué se refiere. Y este es un dato que les van a dar. Este R no se calcula, ¿ya? Ese R siempre se les va a dar como dato. Y ese R puede variar entre -1 y 1. Entonces, y insisto, es un dato que se les da. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que cuando R es igual a 1 es una correlación positiva perfecta, ¿ya? Que el índice refleja una dependencia total entre las dos variables, ¿ya? Y ahí lo que va a pasar es que se va a tender a formar una línea recta hacia arriba, ¿cierto? Con pendiente positiva perfecta, ¿ya? Ahora, si R es mayor a cero y menor que uno, ¿cierto? Está entre esos valores 0,5, 0,8, 0,3. Vamos a nuevamente decir que hay una correlación positiva, pero no es perfecta, ¿ya? O sea que cuando grafiquemos los puntitos, estos que les nombraba, van a seguir cierta tendencia a seguir una línea recta, pero no tan perfecta como cuando R es uno, ¿ya? Entonces, mientras R más se acerca a uno, más los valores cuando los grafiquemos van a tender a formar una línea recta perfecta. ¿Ya? Ahora, ¿qué más puede pasar? Que R sea igual a cero. Cuando R es cero, como dice ahí, no hay una relación lineal, aunque no significa que las variables sean independientes, ya que puede haber relaciones no lineales entre ambas variables. Ahí ya son los datos más dispersos, ¿ya? Y no podemos decir que hay una relación lineal. Ahora puede pasar también que R esté entre cero y -1, o sea, -0,5, -0,3, -0,9, etcétera. Ahí vamos a indicar que hay una correlación negativa, o sea que cuando grafiquemos los puntitos van a tender a formar una línea recta hacia abajo, con pendiente negativo, ¿ya? Pero no tan perfecta, ¿ya? Los puntitos pueden quedar un poquito dispersos, pero tendiendo a formar una línea recta. Y finalmente, R puede ser -1. Cuando ocurre eso, que cuando se les da ese dato que R es -1, va a indicar que hay una correlación negativa perfecta. O sea que los datos forman una línea recta tendiendo a perfecta hacia abajo, con pendiente negativo, ¿ya? Entonces esas son las situaciones que se nos pueden presentar con el valor de R, ¿ya? Y veamos la última lección, que son las distribuciones de probabilidades, en especial con la distribución normal, que ustedes es lo que pudieron leer dentro de los contenidos. ¿Qué es lo importante de acá? Que cuando un conjunto de datos se comporta como una distribución de probabilidades normal, se puede aplicar la regla del 68, 95, 99,7 que se llama.
¿ya? Que nos va a indicar, ¿cierto?, el porcentaje de datos que se encuentran dentro de cierto intervalo. ¿Dónde qué vamos a decir? Según lo que dice, lo que están viendo en la pantalla, que vamos a decir que aproximadamente el 68% de los datos se encuentra dentro de una desviación estándar de la media. ¿Ya qué significa esto? Que los datos se encuentran, que la mayoría de los datos están al centro. Eso se refiere con una desviación estándar, donde la desviación estándar también después se les va a dar como datos. Así que, ojo, tampoco es algo que tienen que determinar o calcular ustedes. Y se va a calcular, como dice ahí, el promedio más y menos uno por la desviación estándar. Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mejor. Así que no se preocupen. Luego esto es para que veamos la definición. Luego vamos a decir que aproximadamente el 95% de los datos se encuentran dentro de dos desviaciones estándar, o sea, multiplicar la desviación estándar por 2 de la media, o sea, del promedio de los datos. Y finalmente vamos a decir que aproximadamente el 99,7% de los datos se van a encontrar dentro de tres desviaciones estándar, que es multiplicar la desviación estándar por 3 de la media aritmética, o sea que el promedio, cómo se expresa ahí. Insisto, ahí suena medio raro, pero veámoslo ahora con un ejemplo para que se entienda mejor. ¿Qué dice? Que un estudio de mercado realizado a 2.000 personas muestra que el valor promedio pagado por el automóvil marca Pagana por estos 2.000 clientes tiene una distribución normal, ya como la campana de Gauss que ustedes pudieron ver cuando vieron los contenidos. El valor promedio pagado por estos 2.000 clientes es de 5.500, perdón, de 5.500.000 pesos, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Nos dan el valor del promedio, no lo tenemos que calcular. Y además nos dice que tiene una desviación estándar de 400.000 pesos. ¿Se dan cuenta? En estos casos nos dan los dos valores, el promedio y la desviación estándar. Eso nunca lo van a tener que calcular. Son datos que se les dan para poder aplicar esta reglita. Entonces, ojo, tengan en cuenta eso. El promedio son 5.500.000 y la desviación estándar son 400.000. Entonces, ¿qué nos pide? Que apliquemos precisamente la reglita del 68, 95, 99,7. Hagámoslo. Primero calculemos la parte de la regla del 68%. Dice que en este caso, si el total de personas son 2.000 y si son 2.000 personas, perdón, si son 2.000 personas a las que se le hizo la encuesta, el 68% va a ser los 2.000 multiplicado por 0,68, ¿cierto? En este caso van a ser 1.360 personas. Luego vamos a determinar el intervalo de precio pagado por el automóvil de las 1.360 personas. Eso es lo que buscamos. Entonces tenemos como dato que la media son 5.500.000. Ese dato nos lo dieron, ¿cierto? Luego que la desviación estándar es 400.000, que también nos la dieron. Entonces, para calcular esta parte de la regla que es del 68%, ¿cómo va a quedar? Como lo vemos acá. Tenemos que tomar el promedio, que son los 5.500.000, le sumamos una desviación estándar, ¿cierto? Por la desviación estándar misma, que son 400.000 pesos, y eso nos va a dar 5.900.000. Y luego tomamos la misma operación, pero en vez de sumar, restamos. O sea, los 5.500.000, que es el promedio, le restamos una desviación estándar, que son 400.000 pesos. Por eso es uno por 400.000, ¿ya? Que nos da 5.100.000. Ahora, ¿qué quieren decir estos dos valores? Que va a decir, implica que aproximadamente el 68% de los encuestados, que son el equivalente a 1.360 personas, pagaron entre 5.100.000 pesos y 5.900.000 pesos para el automóvil. ¿Ya? Ahí está. Y también podemos hacer el cálculo contrario, ¿cierto? Que si hacemos la resta, vamos a decir que como 1.360 personas pagaron los valores entre 5.100.000 y 5.900.000, que es lo que acabamos de decir, entonces 640 personas, que es lo que queda, ¿cierto? De las 1.360 pagaron valores fuera de ese rango. ¿Ya? Veamos la segunda parte de la regla, que es la del 95. Tenemos que hacer exactamente lo mismo que la anterior, pero la diferencia es que en vez de hacer la suma por sumar una desviación estándar o restar una desviación estándar, aquí lo hacemos con dos. Fíjense. Bueno, primero calculamos el equivalente a personas del 95,4%, ¿cierto? Que es multiplicar las 2.000 personas por 0,954. Eso nos da que vamos a estar calculando que el 95,4% de las personas son 1.908. Ahora, ¿por qué se calcula por punto 4? Porque la regla exactamente es punto 4%, ¿ya? Pero nosotros lo calculamos con 95. Fíjense el cálculo. Aquí lo que se hace es tomar otra vez el promedio,
pero en vez de sumar por una sola vez la desviación estándar, lo hacemos por dos. ¿Se dan cuenta? En el anterior, este en vez de ser 2 era uno, ¿ya? Porque ahí le incluimos en la regla eh, del 68, le multiplicamos una sola desviación estándar, como lo ven ahí. Sumamos y restamos una sola desviación estándar. En cambio, acá lo que hacemos es sumar y restar dos desviaciones estándar. Por eso multiplicamos por dos. ¿Ya? Entonces, si hacemos la operación, ¿cierto? Primero multiplicamos y después sumamos. Nos da 6.300.000 cuando sumamos y 4.700.000 cuando restamos. Lo que implica que ese 95,4% de las personas pagaron, equivalen a 1.908 personas, pagaron entre 6.300.000 pesos y 4.700.000 pesos. Y finalmente calculemos la regla del 99,7. Entonces, primero calculamos a cuántas personas equivale ese 99,7, que es multiplicar los 2.000 por 0,997, que nos da 1.994 personas. Entonces, vamos a calcular cuánto pagaron en promedio el rango que pagaron de precio las 1.994 personas. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es lo mismo que lo anterior, pero en vez de multiplicar por 2 la desviación estándar, aquí la multiplicamos por 3. O sea, tenemos los mismos datos, el promedio, que son los 5.500.000, la desviación estándar, que son 400.000, pero lo que tenemos que hacer ahí, como lo indica, es multiplicar por 3 la desviación estándar, que si se fijan acá en la operación, es la misma operación que hicimos en los dos ejemplos anteriores. La única diferencia es que en vez aquí de multiplicar la desviación estándar por uno o por 2, aquí en el 99,7 lo multiplicamos por 3. Entonces hacemos la operación sumando y restando la desviación estándar por 3. Y si hacemos esa operación, nos va a quedar 6.700.000 cuando sumamos y 4.300.000 cuando restamos. Por lo tanto, vamos a decir que el 99,7% de los encuestados, que son 1.994 personas, pagaron entre 6.700.000 pesos y 4.300.000 pesos por el automóvil. ¿Ya? Y ahí están los tres valores. Y con eso terminamos los contenidos de la unidad con respecto a lo que se pregunta en la evaluación final. ¿Qué me interesa ahora para terminar? Que revisemos un poquitito la evaluación para que sepan cómo se contesta. Aquí la tenemos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, ahí está la evaluación final de la unidad 4. Vamos ahí, tiene que leer las instrucciones para que no vaya a cometer algún error. Y aquí está la pregunta. Entonces, como pueden ver, primero se plantea un gráfico, y lo que tiene que hacer usted es interpretar o realizar tres interpretaciones lógicas con respecto al gráfico, ¿ya? Tres interpretaciones lógicas que estén relacionadas con el gráfico y las debe anotar aquí, ¿ya? Entonces, lo que tiene que hacer es simplemente analizar los datos, el enunciado y los datos que se le entregan, y en base a este gráfico, señalar tres interpretaciones lógicas que puede obtener a partir de él, ¿ya? En la B ocurre algo similar, pero con el tema de la correlación que vimos anteriormente. Fíjense, ahí se muestran dos correlaciones, entonces una positiva, dos positivas, ¿cierto? Una con más pendiente que la otra, y lo que tenemos que hacer es con esas dos gráficos con las correlaciones, lo mismo que en el anterior. Tienen que realizar o señalar tres interpretaciones lógicas que puedan obtener de los dos gráficos, ¿ya? Solo tres. Eso es la primera parte. La segunda parte, que se les plantea una situación, ¿cierto? Donde se les pide calcular la reglita del 68, 95, 99,7. ¿Ya? Entonces tienen que hacer los mismos cálculos que nosotros acabamos de hacer al terminar ahora con la presentación. Entonces usted lo que hace aquí en el cálculo es realizar los cálculos matemáticos, ¿cierto? En donde tiene que multiplicar, el, tiene que el promedio sumarlo con las desviaciones estándar correspondientes, ¿cierto? Recuerden que el 68,1, 95,2 y 99,3, y luego anotar el resultado, ¿cierto? Respondiendo a la pregunta aquí en la segunda columna, ¿ya? Así que aquí en el cálculo colocan los cálculos matemáticos, valga la redundancia, y en los resultados colocan la respuesta a la pregunta. Eso es la segunda pregunta en general, el segundo ítem. Y el tercer ítem se les presenta un conjunto de datos que tiene que ver con los minutos que cada estudiante demora en responder la actividad de integración. Aquí tienen hartos datitos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 36 datitos, ¿cierto? Entonces lo que usted tiene que hacer es, con esos datitos,
lo que tiene que hacer es calcular lo que se le pide acá, que es primero la media aritmética. ¿Sí? Entonces usted aquí realiza los cálculos matemáticos, escribe los cálculos matemáticos que realizó y el resultado de la media aritmética. Recuerde que la media aritmética es sumar todos los datos y dividirlo por la cantidad de datos que son. Luego se le pide calcular la moda. Recuerde que aquí lo mismo. Anota los cálculos que realizó o cómo determinó la moda y anota el resultado. Recuerden que la moda es el valor que más veces se repite. Y finalmente le pide calcular la mediana. Recuerden que la mediana es el valor del medio de los datos que están ordenados de menor a mayor. Entonces esto usted lo anota acá, donde dice cálculo y en el resultado responde cuál es la mediana. ¿Ya? Y con eso, perdón, me faltaba algo. Ahora, ¿qué se le pregunta acá al final? En base a los tres resultados que obtuvo, de la media aritmética, mediana y moda, que les pide acá, que haga una interpretación respecto al tiempo en que demoran los estudiantes en responder la actividad de integración, ¿ya? Entonces, la idea es que una vez que calcule las tres medidas, media aritmética, mediana y moda, con esos tres datitos, usted pueda realizar una interpretación con respecto al tiempo que demoran los estudiantes en responder la actividad de integración, ¿ya? Y eso, esa interpretación usted la anota acá, ¿ya? Y con eso tendrían la actividad de integración lista. Como siempre, les recomiendo que una vez que contesten toda su evaluación, revisen la rúbrica, que es la pauta de evaluación con que yo les voy a revisar su trabajo, y revisen que cumplen con todos los ítems con respecto al nivel 4, que es esta columna que estoy marcando, la columna del nivel 4. Usted la lee y si cumple con todo lo que aparece acá, en esta columna del nivel 4, debería tener un 7. ¿Ya? Así que eso sería, jóvenes. Espero que estén muy bien. Cuídense, quedo atento a cualquier pregunta que puedan tener. Recuerden, como siempre, a través de correo, a través de mensajería de Moodle, a través de los foros de cada una de las unidades o agendando las tutorías personalizadas en Moodle, ¿cierto? En la asignatura en Moodle. Así que quedo atento, que estén muy bien, cuídense y nos vemos para la próxima. Chao, chao.